Carlos Eduardo Herrera Maldonado, abogado, y bueno, aquí estamos. Mira, fue un privilegio colaborar con el equipo del presidente Luis Herrera en Miraflores. Nosotros desarrollamos un trabajo, si se quiere, en equipo. En aquel entonces, a los comienzos del gobierno de Luis Herrera, lo dirigía Gonzalo García Bustillo, quien era el ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y como se sabe, el ministro de la Secretaría es como la mano derecha del presidente, pues trabaja en Miraflores. Y es allí donde desarrollamos pues nuestro trabajo. El presidente Herrera me nombró en una primera etapa como secretario del Consejo de Ministros y allí desarrollé pues toda una tarea que va muy de la mano de toda la parte administrativa y política en el Palacio de Miraflores. Una de las cosas que quería, que realmente me llamó la atención, fue cuando llegamos a la primera reunión del Consejo de Ministros. Es una sala con una mesa ovalada muy grande, donde lo preside lógicamente el presidente de la República y donde se sientan alrededor los ministros en orden a la fundación de los ministerios. Allí solamente, aparte de los ministros, participa como invitados especiales el Procurador General de la República, que en tiempo de Luis Herrera fue un abogado magnífico, profesor universitario, el doctor Carlos Leáñez. Ha dejado un recuerdo imperecedero el doctor Leáñez en el mundo jurídico. Y también el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, del SECONACEDE, que sin ser ministro era invitado permanente a estas reuniones. El hecho es que estamos entonces en la primera reunión, está todo el mundo sentado, llega el presidente de la República. Yo noto que hay 3 sillas atrás de la silla presidencial, ¿no? Eso no lo tenía yo en el programa porque si bien el secretario del Consejo participaba de alguna manera de las reuniones, no estaba en la mesa ovalada que acabo de mencionar. Estaba había 3 mesas adicionales, entre los cuales estaba el consultor jurídico de la presidencia, estaba también el viceministro de la Secretaría de la Presidencia y quien ejercía el cargo de secretario del Consejo de Ministros. Bueno, veo las sillas, 3 sillas ubicadas detrás de la presidencial, y cuando va a comenzar el Consejo de Ministros veo que, bueno, todo el mundo toma sus asientos, llega el presidente. Cuando llega el presidente, todo el mundo se pone de pie, como lógicamente en función del respeto que impone su jerarquía. Y veo que él ve con extrañeza las 3 sillas que están atrás, pero al momento llegan 3 militares, miembros de la Casa Militar del presidente, y se sientan atrás del presidente. Bueno, el presidente los mira y llama para conversar un momento al quien era jefe de la Casa Militar en aquel entonces. Y le dice, bueno, que por favor abandonaran la sala, o sea, se lo dice al oído, porque inmediatamente los 3 militares abandonan la sala. Eso lógicamente me causó profunda impresión, porque creía que eso estaba en el programa, que los militares estuvieran allí en esa importante reunión. Era la primera reunión del Consejo de Ministros. Bueno, el hecho es que después de eso pregunto, y efectivamente el presidente quiso demostrar con este hecho, con mucha educación, con mucha formalidad, porque los militares eran personas de toda la confianza del presidente, eh, el respeto que Luis Herrera tenía al mundo civil. Aquella reunión era la reunión de más alto nivel de, de quien gobernaba en ese momento el país,
estaba conformado por las cabezas de los distintos ministerios, Estado militar, lógicamente el ministro de la Defensa. Recordemos que Luis Herrera había ratificado al anterior ministro de la Defensa, que había sido de Carlos Andrés Pérez, y con esto demostró que el poder civil y la institucionalidad civil tiene pues su posición, su puesto dentro del mundo de las decisiones de carácter política y que los militares tenían su institucionalidad, tenían su puesto también dentro de esto, pero no era el participar de una manera directa dentro de instituciones como esto, como el Consejo de Ministros. Esto me ha traído pues distintas, em, más que preocupaciones, me ha traído distintas formas de ver las cosas. En primer lugar, del respeto a la institucionalidad, tanto del mundo civil como del mundo militar. Cada uno tiene sus posiciones, cada uno tiene sus obligaciones que realizar. Y lógicamente Luis Herrera era muy celoso de que cada uno de ellos guardara su puesto, su posición. Y en ese sentido, pues es una gran lección que hoy en día eh, tendríamos que asumir o tendríamos que eh, observar para respetarlo. El mundo militar tiene sus atribuciones contempladas en la Constitución y el mundo civil ni se diga, pero cada uno de ellos tiene sus responsabilidades y su puesto que ocupar. En tal sentido, pues creo que Luis Herrera fue sumamente respetuoso de la institucionalidad militar, del ascenso de los militares. Recordemos que en aquel entonces los ascensos, si bien la opinión del presidente era importante, pero también pasaban por el Senado de la República, por la Comisión de Defensa del Senado, que aprobaban también en última instancia la designación de los militares de más alto rango. Y por otra parte, Luis Herrera también era sumamente, había sido profesor durante muchos años en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. En tal sentido, sabemos que esta institución estaba formada fundamentalmente por militares que iban a ser ascendidos al último grado en su carrera y también por algunos civiles que eran designados o bien por la administración pública o bien por el mundo civil. Entonces, Luis Herrera siempre, todos los años, esos cursos que duran un año de formación, donde conviven de alguna manera durante un año escolar, por llamarlo de alguna forma, tanto los militares como los civiles, y era importante porque de alguna forma allí nacían amistades, se aprendían muchas cosas, tanto del mundo militar como del mundo civil, y Luis Herrera fue sumamente, procuró que asistieran a esos cursos personas ligadas al mundo civil, al mundo político, o al mundo industrial, o al mundo económico, y que convivieran de alguna forma con los militares. Y al mismo tiempo, se lograba pues esa convivencia que acabo de mencionar. Todo esto quiero decir que en ese tiempo de la democracia civil, por llamarlo de alguna manera, había una búsqueda permanente de una convivencia civilizada, pero al mismo tiempo de una responsabilidad que cada quien tenía su campo que atravesar. Y por otra parte, creo que Luis Herrera fue sumamente eh, cuidadoso en la parte de los ascensos militares. Recordemos que dentro de los ministros que él tuvo, dentro de los ministros de la defensa que él tuvo, habían personas que tenían hasta relaciones familiares con gente de la oposición. Y eso no constituía ningún tipo de obstáculos en la relación entre ellos. Por eso creo que Luis Herrera se ganó el respeto del estamento militar en Venezuela y por eso hoy en día es recordado dentro de esto y mucho más en momentos donde hemos visto problemas de la integración
del estamento militar con el mundo civil. Mira, anécdotas con Luis Herrera son muchas. Realmente yo creo que en Venezuela, personas ligadas al mundo político, no solamente al mundo social cristiano, sino a los diferentes partidos políticos que tuvieron algún tipo de relación con él, tienen muchos recuerdos. Porque Luis Herrera, sin ser un hombre, entre comillas, de una forma graciosa, no era un hombre gracioso, pero decía cosas que efectivamente en un momento dado, una frase de él, un refrán de él, resumía una condición política que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, naturalmente, ¿por qué es conocido popularmente Luis Herrera? Bueno, por sus refranes. Y eso, lógicamente, después lo tomaron los medios de comunicación y sobre todo los programas de carácter cómico y le sacaron el jugo que bien merecía, o las canciones. El famoso Son feos los dos. Entonces, lógicamente, todo esto hacía que Luis Herrera fuera un presidente muy cercano a la gente. Creo que ya se ha tocado aquí temas como fueron las audiencias colectivas, donde gente de distintos niveles acudían semanalmente a hablar con él y a plantearle sus problemas. Y él si está, o los escuchaba con aquella paciencia y en muchas oportunidades solucionaba los problemas que allí se estaban viendo. Y cuando coincidían, esto es interesante, cuando coincidían esas audiencias colectivas con algún juego de béisbol o con alguna pelea de boxeo, él paralizaba un poquito la audiencia, invitaba a los interlocutores a que vieran un momento dado ese round que estaban peleando o ese inning porque era muy interesante. Y comentaba con las personas lo que estaba aconteciendo en esos juegos de béisbol o de fútbol o de boxeo. Entonces, con esto quiero decir que era una persona cercana, que no por ser presidente mantenía una imagen distinta o que fuera algo así como demasiado protocolar, sino que de alguna forma intervenía con la gente. Entonces, ese punto de vista de la humanidad de Luis Herrera, de la sencillez, del don de gente, creo que se ha ganado, se ganó en aquel entonces, pero en el tiempo se ha seguido ganando el respeto de la gente. Yo creo que no hay zona del país que no haya sido visitada por el presidente y que no haya tenido de alguna forma una relación hasta personal con él. Eso lo puede decir desde el famoso Pedro Pérez, que era el chofer de Luis Herrera ya como civil y posteriormente como candidato y posteriormente como presidente, que es el famoso chofer de toda la vida que lo acompañó siempre. De anécdotas así, me acuerdo algunas. Tuve la oportunidad de acompañarlo siendo él nombrado candidato a la presidencia de la República, todavía no era presidente. Lo invitan a un congreso internacional en Europa y de alguna forma ese congreso internacional, él invitó o quiso que lo acompañara su esposa Betty y sus dos hijos mayores, Luis Fernando y María Luisa. Y por esas cosas de la vida también decidió que yo lo acompañara. Y me acuerdo que estábamos en Roma y él compraba muchas tarjetas postales que en los cafés, cuando se tomaba un café, yo lo veía escribiendo cantidad de postales a gente. Pues, y después, posteriormente, cuando ya terminaba, se iba al correo y las agregaba. Bueno, a mí sí me extrañaba, bueno, cómo es esto de tantas postales de, de Luis Herrera dirigidas, pues a quién se las dirigiría. Tiempo más tarde, cuando en mi recorrido por el país, porque yo también tuve alguna actividad política en mi nivel, pero conocía muchísima gente en el interior y me encontraba con gente que de alguna forma aparecía con aquellas tarjetas, aquellas postales
envías de distintas capitales europeas a fulano de tal en un caserío o en una población pequeña de X estado de Venezuela. Entonces, eso también enseña cómo aquella persona con aquella característica, con aquella formación, con aquel liderazgo político que entonces tenía, cómo se preocupaba de esos detalles de cariño, de saludar desde la capital de Italia a su amigo, me acuerdo ahorita de uno a quien le envió saludos, Balmore Betancourt, quien es actual alcalde de Guanarito, en mi estado natal, en Portuguesa, y quien me mostraba las tarjetas pues, que recibía del entonces candidato a su ciudad, que era en Guanarito, un municipio agrícola del estado portugués. Bueno, todas estas son cosas que uno, en otra oportunidad, voy caminando con él, digamos, los dos solos caminando, y me dice, Carlos Eduardo, mira, vamos a caminar un poquito más rápido en una callecita. Tú sabes que las calles romanas son calles muy estrechas. Entonces, o las aceras son estrechas. Entonces le digo yo, bueno, tío, ¿y por qué? No, porque tú te imaginas que me vea algún venezolano y vaya con el cuento que diga que vio a Luis Herrera con un muchacho joven caminando en una calle de Roma. Entonces, lógicamente, era también un poco la malicia venezolana, criolla, llanera, y que me di cuenta que aún en esos momentos él no estaba pensando que iba con su sobrino, que iba con otra persona, sino que algún venezolano, conociendo la malicia del venezolano, fuera a pensar algo raro de aquel paseo. Con esto quiero decir bueno, ese es el Luis Herrera que todos conocen, que todos hemos ido viendo a través de estos videos, donde gente de distintos niveles llegó a conocerlo. Y por otra parte, también creo que es básico, Luis Herrera vive unos años largos de exilio en Europa. Luis Herrera estuvo en España, donde se gradúa de abogado en la Universidad de Santiago de Compostela, que es una tremenda universidad gallega, y en el cual Luis Herrera logra sacar muy buenas notas y deja muy buenos amigos españoles en esa época, pero también estuvo en Italia, también estuvo en Francia, también estuvo en Inglaterra, también estuvo en Alemania. Entonces, distintos países en los cuales vivió un tiempo y aprendió idiomas. Y por eso Luis Herrera, desde el punto de vista cultural, tiene un bagaje cultural importante, no solamente como un lector empedernido, sino también por ser una persona amante de los museos, amante de las galerías. Él con sus hijos era muy natural encontrarlo los domingos visitando exposiciones y hablando con ellos y cultivándoles a ellos ese deseo de amor a la cultura. Por eso creo que ese aspecto de combinar lo espontáneo, lo natural, lo criollo, con esa parte de conocimientos, eh, indudablemente lo caracterizaron a él. Por eso leer cualquier discurso de Luis Herrera o escucharlo en alguna grabación realmente resulta interesante, porque sus discursos siempre tenían un mensaje esperanzador, un mensaje profundo a la gente, donde la gente aprendía y sacaba algo de aquello que el presidente estaba diciendo en tal momento.